Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a intentar reflexionar un poco más la lección 21. Nuestros dos defensores, Jesucristo y el Espíritu Santo, abogan por nosotros ante el Padre. Como antecedentes, en nuestros antecedentes tenemos cómo fue la vida de Jesús. Ya la hemos visto desde la lección 13, cómo fue su vida pública, asimismo cómo fue su muerte, su pasión, muerte y resurrección. En esta resurrección vemos cómo se encargó de enseñar a sus discípulos, de prepararlos para lo que se venía, para el futuro. Y en esta pequeña congregación de 11 discípulos, 11 apóstoles, obviamente había más discípulos, entre ellos María su madre, iban haciendo esta pequeña comunidad. Y habíamos visto que Jesús había mandado a misionar a sus discípulos y asimismo les había dado poderes para hacerlo. E incluso vimos también cómo mandó después a otros 72 discípulos, los mandó de dos en dos, pero no sin antes recordarnos que hay mucho trabajo que hacer y somos pocos los trabajadores. Es decir, hay que rogar a Dios que nos mande más trabajadores. Si es por nosotros mismos, pues no lo vamos a lograr. Eso lo podemos referir aquí al Instituto de Formación o al equipo laico. Hay mucho trabajo que hacer, pero ese trabajo no lo podemos hacer solos, sino que tenemos que esforzarnos en la pesca, pero también esforzarnos con la oración. Si no lo hacemos con la oración, vamos a tener poca pesca. Como vimos, Cristo mandó a sus discípulos a esta misión, a la evangelización, pero principalmente se encargó también de que a los que encontraran fueran bautizados en su nombre. Este bautizo no solamente los traería a la gracia del Padre, sino que también les daría beneficios, que serían señales de estos bautizados. Hablarían en lenguas, sanarían enfermos, que más bien este bautizo ya no está refiriendo no al bautismo como al de Juan, sino a tal cual el bautismo de Cristo, que es en Espíritu Santo y fuego. Pero a pesar de que ya sabían, o ya Jesús les había dicho todo lo que tenían que hacer, ellos, bueno, Jesús les dijo otra disposición más, que se quedaran en oración hasta que llegara el Paráclito, el Espíritu Santo. Es decir, que no se fueran de Jerusalén, que no tuvieran las ansias de ya salir a misionar, sino que esperaran en oración, que es lo principal, al Espíritu Santo. En este caso nos hablan de la palabra paráclito, que quiere decir abogado o defensor. Y asimismo los previene contra el mundo. Ya hemos visto anteriormente en las concupiscencias cómo el mundo nos atrae con sus fascinaciones. Y el mundo pues siempre va a estar en contra del cristianismo. Vamos a ver que este mundo, al ser el príncipe de la mentira, el dueño del mundo, siempre nos va a querer alejar de Dios. Vamos a buscar cosas que nos atraigan y esas cosas que nos atraen nos van a alejar de Dios. Tal vez nos atraigan porque es un gusto, pero también puede que sea por una necesidad. Por eso Cristo nos previene. Y asimismo pide al Padre que nos cuide del mundo. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que en este mundo vamos a tener muchas dificultades, porque el maligno siempre va a estar a la acechanza, y más cuando podamos decir que ya estamos en ese camino de conversión, pues el maligno, el diablo, se va a preocupar más por los que se están convirtiendo que por los que ya tienen. Entonces es un poco más difícil este paso por el mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Unidos en Cristo. Ese es también un punto principal. El estar unidos a Cristo es que vamos a seguirlo como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, como vimos, y eso nos va a ayudar a superar esas tentaciones que tengamos en el mundo. Unidos a Cristo vamos a tener la mente ocupada en Él. No vamos a tener tanto espacio para el pecado. Podremos llegarlo a hacer eh, con sentimiento a veces, pero nuestra meta va a ser tener esa unión perfecta con Cristo, que hay que trabajar mucho, por supuesto. Es un trabajo del diario, principalmente con la oración. La oración es la que nos va a defender de ese maligno, de ese mundo que nos quiere atraer. Esta misma unión en Cristo no solamente fue en ese tiempo que vino Jesús, sino que se extiende a todos los tiempos. Jesús, como ese eslabón central, en su oración sacerdotal pide por todos, no solamente por los que ya lo vieron, sino dice él, por los que crean en él. Esos que crean en él, pide el Padre que los cuide, que los proteja.
Pero como bien sabemos, esta unión va a ser difícil. A pesar de que Cristo sea el centro, sus demás miembros, es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, va a tener que batallar un poco con esta situación de la unión o la común unión. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, todos pensamos diferentes. Entonces, pues es difícil acostumbrarte a alguien diferente a ti. De esa manera Cristo nos da un ejemplo, cuál va a ser el factor que nos va a unir y nos dice un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Pues hasta la muerte. Entonces, si el factor que nos va a unir es el amor, va a ser aún muchísimo más fuerte esta unión. Y el amor tal cual no es como decimos que es un sentimiento, que decir que yo quiero a alguien, sino que el amor va más allá. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en un poco más de claridad de cómo debe de ser este amor. Y nos lo dice así el apóstol San Pablo. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no busca interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, es el claro ejemplo de cómo es el amor. El amor va a ser algo muy bonito de vivir, pero también va a ser algo que nos va a costar trabajo. Es el perdonar al otro, es el dar sin esperar nada a cambio, y es ahí donde se va a ver realmente este amor, porque va a dar un fruto. Ese fruto es el espíritu de servicio, es decir, el entregarte hacia los demás, sin pedirles nada a cambio. Cristo nos dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea su esclavo. Y también nos da el ejemplo, que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. En ese servir es entregarte a la otra persona, saber que esa persona es imperfecta como tú, pero no por eso no vas a dejar de servirle, de ayudarle, de comprenderle, de escucharle. Esa es la clave del amor. Es algo muy difícil porque no estamos acostumbrados a vivirlo como tal. Esta sociedad últimamente va distorsionando lo que es el amor. Tenemos que volver a centrarlo en lo que es para que podamos seguir viviendo en esa comunión. Cada quien con sus defectos, pero también con sus virtudes. Apoyándonos en nuestros defectos y ocupando las virtudes de todos para seguir creciendo. Y pues bueno, después de su muerte y su resurrección, Jesús se encargó, como dijimos, de enseñarle a sus discípulos, pero ya no tanto como de una forma personal, sino ya de una forma comunitaria, de esta forma comunitaria en la que iban a vivir, de la forma en la que iban a crecer ya como ese cuerpo místico de Cristo. Y nos dice que no lo eligieron a Él, sino que Él los eligió, esto refiriéndose a los 12. Asimismo que estos 12 van a dar fruto, y fruto en abundancia. Y lo que pidan al Padre, el Padre, por su nombre, por el nombre de Jesús, el Padre se los concederá. Pero que esta unión va a ser solamente en el amor que haya de los unos a los otros. Es decir, Cristo es el fundador, Cristo es la cabeza, Cristo es el que crea esta iglesia. Asimismo los apóstoles son el cimiento, son los primeros. Estos primeros van a dar ese fruto para que haya más. Después de eso, pues tenemos al Padre como el mantenedor de esta iglesia, el Padre providente. Y por último vemos el factor de amor, que sería, el factor de cohesión, que es el amor. Una cohesión es algo más grande, es como meterlo dentro de lo mismo, como hacer un nudo demasiado fuerte que no se pueda desamarrar. Hace tiempo en una exposición puse el ejemplo de una pelota de ligas amarradas, amarras muchas ligas. A la hora que las quieres desamarrar no se puede, ya quedan muy apretadas. Entonces esa es la cohesión, que estén unidos de una forma tan perfecta que no se puedan deshacer. Pero eso solamente se va a dar como con el amor. Después vemos a la comunidad cristiana como institución. Es decir, ya esa iglesia primitiva se va desarrollando, pero tiene que ser como una institución. Es decir, que tiene diferentes componentes con diferentes actividades, pero que todas se van a designar a una misma cosa. En nuestra iglesia vemos que hay diferentes pastorales, por ejemplo, pero cada pastoral podrá enfocarse a cierta cosa, pero su fin es el mismo, que es dar gloria al Padre y buscar la salvación de los hombres. Siendo el hombre parte de esta iglesia, vemos que es limitado. De esa misma manera, pues es importante que la iglesia vaya creciendo en miembros, pero no solamente en miembros, sino también en participación.
es decir, que todos trabajen juntos, en sinodalidad diríamos, pero siempre teniendo en cuenta que Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el alma de esta iglesia. La iglesia es la institución salvadora de Cristo y la instituyó con 4 características inconfundibles. La primera de ellas es que es una, es decir, se encuentra en una unidad. ¿De qué forma podemos ver esa unidad? En que todos trabajamos de la misma forma, pero podemos verla un poco más amplio por ejemplo, en las misas. Las misas se da el mismo evangelio todos los días en todo el mundo, en todos los idiomas. Es la única iglesia que lo hace. Es tan grande que sigue sigue esos mismos lineamientos. Es decir, que si el domingo se ve tal evangelio, en todo el mundo se ve ese mismo evangelio. Pero no solamente eso, sino que se ve esa misma unidad en que somos el cuerpo místico de Cristo, siguiendo a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro líder, como nuestro modelo, y el cuerpo trabajando en conjunto para esa cabeza. Es santa porque está llamada a la santidad. Es decir, esta misma iglesia va a darnos santos y todos estamos llamados a llegar a esa santidad. Asimismo también su fundador pues es completamente santo, 3 veces santo. Es universal o católica porque se encuentra en todo el mundo. No es algo que se quede solamente en una región, sino como les dije hace un momento, es la misma en todos lados, en todos los idiomas que pueda haber. Siempre se va a buscar también esa evangelización para que esa misma iglesia vaya creciendo. Pero es católica porque se encuentra en todo el mundo. Es apostólica porque se encuentra sobre los cimientos de los apóstoles, sobre la fe de los apóstoles, así es como va creciendo. Ya hemos visto también en la lección anterior, la 20, cómo nos habla de San Ireneo, que fue discípulo de San Policarpo y que a su vez este fue discípulo del apóstol San Juan. Su autoridad es la misma de los apóstoles que recibieron por Jesucristo. Es decir, que esa autoridad, ellos al saber que iban a morir, pues tuvieron que delegar esa autoridad a otras personas. Asimismo ya viene la sucesión apostólica, donde otros van recibiendo esos dones que se recibieron de Cristo. Esta misma iglesia, Cristo la funda con la primicia en Pedro. Vamos a ver en los evangelios a un Pedro un poco desconcertado, un poco con miedo, un poco carente de todas las facultades que lo convertirían en un buen líder. ¿Qué pasa? Que a pesar de eso, ve en Jesús al Hijo de Dios y pues dice Jesús que eso no se lo ha revelado ni hombre ni nada, ¿no? Sino solamente Dios. Asimismo le entrega las llaves del reino de los cielos. Es tan importante ese punto. Pero ya más adelante en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver a un Pedro ya lleno del Espíritu Santo, con esa energía para compartir la vida en Cristo, para evangelizar. Como vemos, esto es demasiado grande, hay muchísima información, pero por suerte tenemos un curso de eclesiología que es el que se ve en segundo grado. Y ahí veremos más a detalle cómo es la iglesia, qué es lo que compone la iglesia. Bien, vemos llegando al final de esta lección, viendo cómo Jesús siempre se preocupó por sus discípulos, porque no sintieran su pérdida con dolor, sino que lo vieran como una esperanza. En esa esperanza pues les dijo que iba a venir el Espíritu Santo. Se quedaran en oración y el Espíritu Santo, como vemos, llega a los 10 días después de que se fue Jesús. Por eso le decimos Pentecostés, porque son 50 días después de la resurrección de Cristo. 40 días estuvo con ellos, se va y pasan 10 días hasta la llegada del Espíritu Santo. Y pues recordando un poco, vemos cómo Jesús tiene esa ascensión, es decir, por su propia gracia sube al cielo y pues se va alejando de ellos. Ellos se quedan viéndolo, pero en eso aparecen 2 ángeles, o bueno, 2 hombres como vestidos de blanco que le dicen que qué están viendo. Así como vieron a ese Jesús irse, así va a llegar. Es esa esperanza de volverlo a ver. Tal vez esa esperanza ellos la tenían firme en ese momento, pero nosotros la tenemos también firme por la fe de que Él va a regresar de esa misma manera. Esa es la lección número 21, hermanos. Espero les llegue a servir para su servicio. Ya en la siguiente lección podremos estudiar un poco más sobre el Espíritu Santo. Que tengan un excelente día, que les vaya muy bien en su servicio el día domingo y nos vemos en un próximo video.
Vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Hasta luego.